¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Una nueva semana acá con Infogate.cl, un medio independiente que a través de este programa, Las Cartas sobre la Mesa, 7 años ya al aire que le vamos acompañando semana a semana con temas de reflexión, de análisis político, tanto nacional como internacional. El mundo está convulsionado, ¿para qué decir? Usted sabe que a nivel mundial se habla de una permacrisis que es un concepto que acuña inicialmente digamos, Castells, allá por el año 2017, pero que el año 2022 se transforma en la palabra del año que nos acompaña hasta el día de hoy. Permacrisis quiere decir que hay una crisis sobre otra y que efectivamente, digamos, tensiona todos los procesos de toma de decisión a nivel nacional y particularmente internacional. Bueno, como sea, las cartas sobre la mesa está aquí para acompañarles y usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, en Threads, en fin, en todas ellas, en YouTube, y en cada una de ellas nosotros le pedimos que nos dé un like, porque sin lugar a duda eso es, digamos, relevante para poder mantener este esfuerzo periodístico que hacemos desde Infogate. Bueno, y agradecer también, digamos, a Mundo TV, que es de Cable Mundo, que está ya completamente consolidado desde Antofagasta hasta Los Ríos y también creciendo hacia los extremos del país. Y también en las plataformas en esos extremos que prestan su señal para poder transmitir nuestro programa, como es el caso de Telecauquene y Univisión y Radio Nonguén en Concepción. Y agradecer, por cierto, a Joyería Aurus, que no solamente tiene lo propio de una joyería, relojes, collares, en fin, anillos, aros, sino que también tiene esta novedad que es estos lingotes de oro. Sí, lingotes de oro. El oro es, sin lugar a dudas, y siempre lo ha sido, el refugio de todas las economías, sobre todo aquellos que quieren invertir o quieren ahorrar, y porque no se deprecia. En consecuencia, usted compra un pequeño lingote, en este caso hay de varios tamaños, pero el más pequeño, de 1 onza, que no paga impuestos, usted lo puede adquirir y regalarlo, no sé, como si en un bautizo, en un matrimonio, a sus hijos, dejarlo ahí como un elemento de ahorro para poder liquidarlo posteriormente cuando sea necesario o quiera hacer alguna inversión. Joyería Auros, que está dedica a Valdivia en términos físicos y también en su página web usted puede acceder a todo eso. Joyería Auros, una joyería que nos acompaña y que claramente le invita a invertir en oro. El mundo está convulsionado, sin lugar a dudas, y vamos a conversar sobre eso. Pero también en Chile han pasado cosas importantes. Todavía tenemos, yo diría, una tagrinata política en nuestro país, porque no solamente los videos digamos, se entremezclan, se confunden, se complejizan en términos de negociaciones, sino que la salsa tampoco la acompaña. Y la salsa tiene que ver en este caso con algo que es de sentido común, es decir, el voto es obligatorio. Pues, afortunadamente el gobierno repuso digamos, la indicación para que todo el mundo vote y que todo el mundo tenga una multa. Más allá de que se haya colocado un techo a la multa de 33.000 pesos, en definitiva, pues, todo indica que ha sido una discusión que no tiene sentido desde el punto de vista democrático, no tiene sentido desde el punto de vista de consolidar nuestra democracia, no tiene sentido desde el punto de vista de cómo enfrentamos justamente la realidad de una fragmentación política e ideológica en nuestro país y donde el gobierno está jugando en la práctica a poder establecer o guardar los máximos resguardos, valga la cacofonía, en términos de poder utilizar la institucionalidad para favorecer la votación a su sector, al oficialismo. Y eso es impresentable. La democracia no tiene privilegio para ninguno y cada cual debe someterse al escrutinio de los votantes. Entonces, yo diría que ahí hay un tema. ¿Para qué hablar de todo lo que es la agenda de seguridad? ¿Para qué hablar de todo lo que es la agenda que tiene el gobierno actualmente? Y eso no logra avanzar sustantivamente y el gobierno está enredado internamente. Hay un tema con el Partido Comunista en su relación con el gobierno, la oposición, ¿para qué decir? La renuncia del presidente de la UDI, Javier Macaya, da cuenta, obviamente, de de los devaneos, tanto políticos, ideológicos y éticos, que hay dentro de la derecha. Y eso abre un espacio increíble a los independientes, con muchas sorpresas que la vamos a conocer en la elección como de octubre. El tema de seguridad, los temas de impunidad y corrupción, que deberán ser los ejes matrices para poder bajar las políticas o las estrategias o las acciones a realizar, finalmente terminan en algo eh,
bastante reactivo y que no va a dar muchos resultados, que es colocar más carabineros en la calle, pero si colocar carabineros en la calle, si los carabineros van a una parte, los delincuentes van a estar en otra. Y eso ya lo sabemos, ya es histórico. Y ahí tenemos, yo creo que un problema serio, eh, porque significa indilgar la responsabilidad a Carabineros o a la policía, a la PDI, y sucede que el tema está también en el resto del sistema. Y ahí yo creo que hay temas bastante para poder conversar. Entre las novedades internacionales, así para mencionar, eh, tenemos, yo diría, una reunión que convocó China a, el, a Hamas, al Fatah, y a otros grupos de Palestina para poder lograr un acuerdo que efectivamente lo logró y esta reunión se hizo en China. Entonces se está potenciando a Hamas con la autoridad palestina para poder tener un interlocutor válido en lo que sería un proceso de paz que estaría eventualmente construyéndose con una diplomacia silenciosa pero muy eficiente de parte de China y también parte de Rusia. Y ahí hay mucho que hablar y mucho que decir, y vamos a conversar sobre eso en otro programa, pero sin lugar a dudas, ahí hay un punto, digamos, importante o relevante. Eh, y, la, y a nivel internacional, bueno, este domingo, cuando usted esté viendo este programa, va a estar la elección en Venezuela y vamos a saber si efectivamente se hacen elecciones, si efectivamente Maduro respeta los resultados, si acaso efectivamente hay suficiente evidencia de transparencia dentro de todo este proceso electoral y vamos a ver qué es lo que pasa. Maduro había anunciado a la pena del infierno, ¿no es cierto? Un baño de sangre, lo señaló textualmente, en su minuto si él perdía. Vamos a ver qué sucede. Entonces tenemos una región convulsionada y Estados Unidos, que va a ser el tema que vamos a tratar hoy día. Biden renunció, ¿no es cierto? Y Kamala Harris aparece, como dijo el presidente Biden en su discurso el día miércoles en la noche desde Washington, le pasó la antorcha, parafraseando lo que es la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, a Kamala Harris. Y las encuestas le han sido favorables. Pero claro, estamos en el minuto de cambio, de impacto, qué sé yo. Entonces, claro, eso parece como interesante. Pero la campaña todavía realmente no comienza. O sea, ha comenzado, obviamente, digamos, está en todo el proceso de instalación de campaña, pero la campaña real la vamos a tener, yo creo, a contar la próxima semana, una vez que pase el impacto de lo de Kamala Harris y también el impacto de lo que queda todavía del atentado a Donald Trump. Bueno, para conversar de eso, tenemos un estupendo amigo que está muerto de calor en Washington, mientras acá en Chile estamos con mucho frío, él está muerto de calor en Washington, con temperaturas inimaginables para Washington, ya nos va a contar él. Aquí es Guillermo Pacheco, que es un destacado analista político, especialista con el cual hemos trabajado juntos en más de alguna oportunidad en temas de seguridad y defensa, y actualmente director de Relaciones Internacionales del Security College, con sede en Washington. Mi querido amigo Guillermo, gusto en saludarte, es un agrado, como siempre, poder conversar contigo. Igualmente, mi querido amigo Tocayo, hermano, qué gusto saludarte. Sí, aquí la cosa en Washington está caliente porque el ¿Mm? termómetro ha subido en el ambiente y en las cosas políticas, así que estamos bien calientes. Sí, no, me imagino. O sea, digo, tú me conversabas que había ya sobre 30 grados, digamos 100 grados Fahrenheit, qué sé yo, eso, no, 38 grados más o menos eso, ¿no? Menos, o sea, estuvo 100 grados Fahrenheit, bajó, está más o menos por ahí. Digo, Sí. sube, hay incluso hubo una, ¿cómo se le llaman estos? Hay frío polar, pero este es un calor, no sé de cómo le llamó, y que se le llamó éxodo, o sea, se le llamó de una manera rara, no sé por qué, pero al final, digo, y llevó esto a 100 grados. A 100 grados Fahrenheit. Bueno, usted haga las conversiones, digamos, porque en algún minuto nosotros en la educación secundaria nos pasaban los grados a entre Celsius, Fahrenheit, y no me acuerdo el otro, eran tres Bueno, escalas de son como grados. 40 grados a veces. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, a ver, vamos a ver a esta cálida temperatura que tiene Washington, que en menos de 10 días ha cambiado todo. O sea, sí, en menos de 10 días un Trump que iba atacando a Biden, qué sé yo, como todo enfurecido. Finalmente, Biden desaparece, renuncia, va, pero antes que renunciara,
le hace el atentado a Donald Trump, a un lobo solidario, finalmente según el FBI, eh, y empieza toda una trifulca que donde finalmente queda Kamala Harris nominada por el propio Biden y apoyada por, según ella, como la mayoría de delegados del Partido Demócrata. ¿Cuál es la primera impresión que tú tienes, estando allá en Washington, de lo que ha sido este proceso de los últimos 10 días? Mira, ha sido un proceso para los que no lo querían ver, novedoso, pero para los que veían un poco caminando desde antes, pues era previsible el tema de que Biden pudiera salir, o mejor dicho, yo utilizaría que podría darse que sacaran a Biden. Ya podremos profundizar en eso, pero obviamente le quitó la narrativa que utilizó la convención republicana, porque la narrativa de la convención republicana fue atacar a Biden y en ningún momento se mencionó a Kamala Harris. Entonces aparece un nuevo evento, una nueva persona, y más aún cuando vemos a los medios de comunicación que nos presentan una heroína. Yo digo, oye, ¿yo en qué país he vivido que no conozco a esta señora Kamala Harris como nos la quieren vender? Y obviamente pasa lo que tú mencionaste. Dicen que está arriba 2 puntos de Donald Trump, dicen que ha conseguido 100 millones de dólares, dicen que tiene la mayoría de los votos de los delegados. Yo digo, es evidente que este globalismo quiere hacernos ver a una heroína que no existía. ¿Y por qué? Porque ella estaba hecha a un lado por su incapacidad. Veámoslo sinceramente por eso. Para muchos es novedad. Para algunos que veían que Biden tendría que ser sacado, es lo que se dio. Ya, sabes tú, antes de seguir en esa línea, quiero hacer un paréntesis porque para nuestros seguidores en redes sociales, en la plataforma de TV Cable, ¿por qué es importante, tú eres de Guatemala, yo soy de Chile, ¿no? ¿Por qué es importante este debate para América Latina? Pues es porque en el Mm. fondo, digamos, es decir, o sea, en qué nos afecta? O sea, porque uno puede decir Estados Unidos hará lo que quiera, en fin, como, ¿por qué es importante conversar sobre esto desde el punto de vista de América Latina? Mira, es innegable que lo que primero nos interesa es ver cuál es la política exterior que puede darse o en un segundo mandato, por hay que entender, sería su primero de presidenta, pero ella ha sido 4 años vicepresidenta. Y entendamos una cosa, la primera prioridad que se le dio a ella empezando esta administración fue cuide la frontera sur, o sea, hágase cargo de la relación con América Latina y esto fue maximizado, si te recuerdas tú, Estados Unidos normalmente no manda a las tomas de posiciones ni al uno ni al dos, siempre manda secretarios, siempre manda niveles 4 o 5 Ujú. para la toma de posesión de la señora Xiomara, no me acuerdo el apellido, la presidenta de Honduras. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que la delegación iba encabezada por Kamala Harris, la vicepresidenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le dieron a ella, al principio de la administración, la responsabilidad de las relaciones con América Latina, de cuidar la frontera sur. ¿Y cuál fue lo que ocasiona que la hagan a un lado, que la escondan? Ahora nos quieren hacer parecer de que la escondieron para prepararla. No, la escondieron porque había fracasado. Mira cómo está la frontera sur, han entrado millones de ilegales a este país y la relación con América Latina ha estado, no sé si peor, igual, pero no se le ha prestado la atención que se le tiene que prestar. Si eso ha sido en estos 4 años con Biden, pensemos cuál sería el impacto que pueda tener ganando ella de presidenta. O en el caso del presidente Trump, ya es clara la lógica que puede pensarse con él si el tema de él ha sido, mire, la inmigración ilegal nos ha traído más fentanilo, nos ha traído más drogas y en sus primeros discursos lo ha puesto en la mesa, quiere decir que su prioridad número uno va a ser frontera, relación con los países de América Latina, con el punto número uno, seguridad, sin lugar a dudas. Ya, ahora, digamos, ya dejando eso, ya digamos, estableciendo, porque finalmente yo creo que tú tienes razón, es decir, Estados Unidos, a ver, no es que haya abandonado América Latina, pero lo dejó de prestar atención. Y quizás lo único que se preocupan de América Latina es el Pentágono, porque han incrementado la cantidad de ejercicios con la Fuerza Armada de cada país de manera pero impresionante en los últimos 5 años.
¿Ah? Entonces, el Pentágono pareciera que tuviese más claridad respecto a la relevancia que tiene América Latina para Estados Unidos, que a nivel político. Incluso, si te das cuenta, la comandante del Comando Sur ha sido más embajadora para América Latina que cualquier otro. O sea, la vemos a ella visitando a muchos presidentes, a muchos países. Entonces, la lógica que tú mencionas, ellos la tienen más segura, pero revela también que la relación primaria con América Latina tiene que ver con el tema seguridad y defensa. No queda otra. Un segundo o tercer tema, como se quiera entender, es el tema democrático y lo vemos en lo que esta administración hizo en Guatemala. O sea, tú me dijiste, yo originalmente soy de Guatemala, vimos cómo ellos actuaron en Guatemala para que el actual presidente pudiera no solo ser electo, sino tomar posesión. Entonces, tercera lógica sería el fortalecimiento democrático. Sí, no, no, eso sin lugar a dudas. Bueno, pero volvamos al panorama, al escenario electoral estadounidense. Tú decías que Kamala Harris no había dado resultados, no había sido eficiente, no había cumplido la expectativa respecto a lo que era la preocupación por la frontera sur estadounidense. Ahora, ¿eso es por su incompetencia o es por ideología? Yo creo que primero es por incompetencia. O sea, ¿Ya? es que digo esto porque cuando nos quieren hacer vender ahora a una vicepresidenta que ha sido fiscal, que ha sido una gran fiscal, que ha sido una senadora, y uno mira cuáles han sido los logros que ella ha tenido, mira el tipo de relaciones que la han llevado a que ella pueda ser fiscal y pueda ser senadora, uno dice, no puede ser su competencia, sus habilidades la que la tienen ahí. Segundo, cuando pudimos ver sus intervenciones como vicepresidenta, yo te puedo asegurar que así como los medios globalistas sacan ahora esta narrativa de heroína, no tardarán los republicanos de empezar a sacar los videos donde se mira una errática, a veces, y lo digo con todo el respeto por ella, porque es una mujer, una persona como que si estuviera drogada o bebida. Digo esto porque fue lo que hizo que cada vez fuera desapareciendo, al punto, si me permites usarlo, que en la convención republicana, después de esto o antes de la convención, de que se conociera que ella puede ser la que tome la batuta, nunca se le atacó ya. O sea, ¿por qué? Porque era ya para qué atacarla a ella. Esperemos ahora que empiece esta confirmación. Yo creo que la estrategia republicana ha sido esperar que sea confirmada, porque para mí todavía dentro del Partido Demócrata hay muchas luchas internas para que ella sea confirmada. ¿Sí? Oye, antes, digamos, ahí tú dices muchas cosas interesantes, pero tú hablas de globalismo. Eso implica de que Kamala Harris, dentro de la línea ideológica del Partido Demócrata, estaría más por el lado de Bernie Sanders, digamos, de lo que es la izquierda del Partido Demócrata. Sí, sí y no. Yo te digo una cosa, sí y no, porque al final ella tiene que ver más a otros que, digo, la relación que incluso tiene que ver con los Panteras Negras en algún momento, su relación con el Partido Comunista Chino que tiene su sede en San Francisco. Entonces, creo incluso que para mí Bernie Sanders se queda un poquito más al centro que ella en el sentido puramente ideológico. Entonces, es parte de lo que no conocemos y de lo que no se había conocido de Kamala Harris. Por eso es que al interno del Partido Demócrata no terminan de ponerse de acuerdo por esta inclinación más radical que tiene Kamala Harris. Por esto es que el primer apoyo que tiene es de Hillary Clinton, que jala de por sí a Bill Clinton para ese apoyo. Y por eso es que el expresidente Barack Obama lo ha tomado como con más calma, como con más pensamiento respecto a si puede ser ella o no la ideal para que sea la candidata. No, perfecto. O sea, a ver, entonces eso nos deja en la lógica de América Latina a Kamala Harris como una candidata de izquierda progresista. En la práctica, en lo que es la forma en que acá en América del Sur, por lo menos, se denomina esa forma de pensamiento, en la idea de la protección de los derechos, de la protección del medio ambiente, todo ese tipo de cosas, y en la facilidad para la inmigración. Mm. Entonces, no, Sí, es lo que te digo.
nos quedan todavía muchas lagunas en este proceso y por eso creo yo que ni Obama la apoya claramente, ni todavía ha empezado una dura batalla de los republicanos hacia ella. Creo que estas 3, 4 semanas que faltan para el 19 de agosto, que sea la convención demócrata, puede pasar mucho. Así como hemos visto tantos cambios, yo, yo no estaría tan seguro que pueda llegar ella a la convención confirmada, o sí. Ya. O sea, bueno, ahora Barack Obama, ¿a qué estaría apoyando? Porque ¿cuál sería la alternativa a Kamala Harris? O sea, es decir, ahí yo creo que un tema, porque el Partido Demócrata, o sea, a ver, para contextualizarlo aún más, el Partido Demócrata no solo está preocupado de tener un candidato que sea, yo diría, razonablemente competitivo con Trump, sino que a su vez está más preocupado, a mi modo de ver, de mantener su mayoría en el Senado. A ver, para nuestros televidentes y auditores, en Estados Unidos, el 5 de noviembre, no solamente se elige presidente, sino que se elige un tercio del Senado, digamos que el Senado de Estados Unidos son 100 senadores, digamos, se elige la Cámara de Representantes, se eligen algunos gobernadores y autoridades locales, digamos, según sea el Estado. Es decir, es una papeleta bastante grande en algunos estados, pero lo más importante acá es el Senado, porque el Senado es el que es el contrapeso natural del poder del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy día el Partido Demócrata tiene mayoría por un voto, pero en esta elección coloca, digamos, en cuestión 23 escaños de senadores. En consecuencia, si el Partido Demócrata pierde los escaños de senadores y Trump gana la presidencial, Donald Trump quedaría con el control del Ejecutivo, el control del Legislativo y ya tiene una gran influencia en el judicial. En consecuencia, digamos, la derivada autoritaria ahí se va a dejar ver, pero muy claramente. Entonces, y yo creo que el tema, y yo acá para poder analizar esto, no solamente qué pasa con Kamala Harris, si llega o no llega a ser la nominada, sino que básicamente el Senado. ¿Cómo ves tú este panorama? Totalmente de acuerdo. Fíjate que al final creo que lo que busca y para mí una mayor inteligencia de Barack Obama es ver no tanto la presidencia que ellos, por decirlo así, la dan como perdida, sobre todo por esto que pasó con el atentado y la convención republicana para Donald Trump, sino sobre todo, primera vez que pasa que un expresidente está siendo candidato. ¿Por qué? Porque esto nunca había pasado. O sea, el que él tuvo sus primeros 4 años, pierde la reelección, vuelve a estar, es primera vez que pasa. Normalmente el presidente que es electo siempre tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Si lo vemos, ha sido casi una cosa que se ha repetido. Le pasó a Donald Trump, le pasó al mismo Biden esto que tuvo el Senado y la Cámara de Representantes, y siempre, normalmente la ciudadanía a medio término, quita uno, quita el otro. Entonces, al estar los demócratas sabidos de esta lógica que se da, ellos saben, como tú muy bien dijiste, que si gana Donald Trump, tiene el Senado y tiene la Cámara de Representantes, va a pasar lo que también nunca había pasado antes. Me explico. Normalmente los presidentes en Estados Unidos, como saben que tienen una posibilidad de reelección, los cambios duros no lo hacen en los primeros 4 años, sino en los segundos 4 años. Ellos saben también que Donald Trump sabe que él va a entrar pateando la puerta. ¿Por qué? Porque sabe que tiene 2 años la mayoría. Puede ser que la logre. Son muy pocos los presidentes que a mitad de su mandato lo han logrado. Ese es para mí el miedo que tienen los demócratas, porque va a hacer cambios sustanciales muy grandes y es lo que quieren evitar. Oye, con lo que tú me dices, digamos, yo debería suponer de que Estados Unidos está polarizado en alguna capa, digamos, a nivel de dirigente, a nivel, digamos, ciudadano, hay polarización. Ahora, entre paréntesis, hoy día se dio a conocer, les recuerdo que nosotros grabamos los días jueves, digamos, se dio a conocer un 2,8% de crecimiento económico, una baja de la inflación y un aumento del empleo. O sea, por lo tanto, es el mejor mundo para Biden, definitivamente. Pero digamos, ¿está polarizado Estados Unidos? Sí, mira, obviamente está polarizado. Sí, estos datos que tú dijiste le dan pues cierto respiro para decir que él puede estar saliendo de una manera que en los Estados Unidos la ciudadanía lo espera mucho. La economía y el trabajo marca mucho estas salidas, pero sí, evidentemente hay una gran confrontación. Imaginemos este reflejo
de la confrontación que hay hubiera sido explosivo si Donald Trump hubiera sido asesinado en el atentado. O sea, si Donald Trump hubiera sido asesinado en el atentado, hubiéramos tenido, sí, una guerra civil interna inimaginable. Inimaginable. O sea, y pienso que esto lo que revela es esta confrontación que existe no solo en los altos mandos, sino en todo nivel de la sociedad estadounidense, como nunca la había habido. Y estas elecciones va a ser también como nunca había habido el reflejo de esta confrontación, de esta división que hay en la sociedad de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso yo creo que, bueno, digamos, creo que nos alerta porque finalmente, digamos, si finalmente el Partido Demócrata va por una línea progresista globalista, digamos, y Trump va por una línea, qué sé yo, de ultraderecha nacionalista, en definitiva, yo creo que Estados Unidos, digamos, la conclusión es que la democracia está debilitada porque el bipartidismo, supuestamente, ahí así uno como se lo enseña en ciencia política, el Mm. bipartidismo te da la posibilidad de fortalecer el centro político. Pero esto se ha ido perdiendo en Estados Unidos, por lo tanto hay un cambio cultural que no es mayor, frente además de lo que son la influencia externa. En esta campaña me ha llamado la atención, digamos, en comparación a las anteriores, que no se ha hablado de la intervención de Rusia, ni de Mm. China, ni de Irán, que eran cosas bastante habituales. Sí, mira, es evidente que ahora lo que tenemos que ver es si siendo Kamala Harris el apoyo externo de China y de Rusia, cómo pudieran darse. Pero también lo que nos abre respecto a la candidata Kamala Harris, digo candidata porque mientras no sea la convención no la legitime, hoy el país saca una noticia, y perdón que haya mencionado un ¿Ya? periódico, saca una noticia de la agenda de Kamala Harris. Digo porque lo empiezan a vender fuera en lo internacional, pero es lo que se va a empezar a ver aquí dentro de Estados Unidos. Y ellos decían, la agenda de Kamala Harris va a ser una economía más progresista que la de Biden. Esto me preocupa, ¿por qué? Porque eso revela también lo que se dice en los pasillos aquí en Estados políticos de los Estados Unidos, la traición a Joe Biden. Dice una abierta defensa del aborto sin la reserva moral del presidente, católico, practicante de 81 años, continuismo en política exterior y guiños a la gratuidad de las universidades. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces vemos aquí el tema de la política exterior en base a lo que se pueda ver del posicionamiento de Kamala Harris o de lo que, como te digo, se dice en los pasillos, una traición a Biden, incluso lo que se esperaba en el discurso que él dio, muchos temían que pudiera renunciar. Digo, muchos republicanos temían que pudiera renunciar porque eso le daría un mayor protagonismo a Kamala Harris. Pero a lo que me refiero es a qué le conviene más a Rusia, qué le conviene más a China. Desde mi punto de vista, China obviamente estaría más empático con Kamala Harris por todo este pasado que ella tiene en la relación con el Partido Comunista, pero sí nos deja unas lagunas respecto a pensar cuál sería el impacto en lo internacional o con o con Europa a propósito de la última conferencia que tuvo la OTAN en sus 75 años aquí en los Estados Unidos y el temor que tienen a una elección de Donald Trump. Es interesante lo que puede pasar en estas semanas respecto a estos posicionamientos internacionales. Sí, no, o sea, sin lugar a dudas. Ahora, un poco de país hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos nos esperarían, o sea, a ver, se adelantaron los debates. Es decir, hoy día o sea, hay que volver a plantear los debates porque cambió el candidato. Había un Mm, debate establecido entre Biden y Trump para el mes de septiembre. Eso se va a modificar. mm. La señal de que el Partido Demócrata en esta semana establezca que pueden nominar a Kamala Harris antes del 7 de agosto, ¿significa algo? ¿Le ves viabilidad a eso para hacerlo de forma virtual? Esa es una de las lógicas que puede estar, una ventana que puede estar abriendo el Partido Demócrata como para tratar de ver que la convención no sea una convención errática, una convención divisionaria del Partido
del Partido Demócrata, y es lo que tratan de mover. El problema que tienen es que al interno de ellos no terminan de ponerse de acuerdo en estos procesos primero, ni en que ella tenga el 100% del apoyo de los mandamases del Partido Demócrata, así como también de muchos pesos pesados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Se han expresado algunas caras visibles, pero no tiene todo el apoyo en estos espacios de poder. Entonces, creo que lo van a hacer si tienen la certeza de que pueden mover a todas las cabezas visibles y fuertes del partido, y si no, creo que se irá retrasando y podremos llegar a un 19 de agosto sin que pueda darse algo, aunque sea mediáticamente, para confirmarla a ella. ¿Sí? Oye, no puedo dejar de preguntarte, Michelle Obama, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de análisis? ¿Es una opción, digamos, realmente tiene Barack Obama o los Obama realmente una capacidad de poder hacer un cambio en la percepción pública y particularmente al interior del Partido Demócrata? Yo creo que sí lo puede tener, aunque el desgaste sería mucho por el tiempo corto, si lo hubiera podido manejar antes de incluso del debate. Y a propósito del debate, creo que fue una trampa bien hecha y en la que cayeron los republicanos este debate adelantado que les permitió a los demócratas poder alcanzar la oportunidad de esto que se ha dado con el presidente Biden. Desde mi punto de vista, si hubiera sido un asesor, yo no les hubiera aceptado un debate tan temprano, que nunca se había dado aquí en los Estados Unidos, un debate tan temprano que les permitió a los demócratas generar todo este movimiento para que Biden se sintiera casi que empujado a salir. Entonces es qué hacer en esos tiempos y cómo los Obama lo pudieran haber hecho. Sí, el problema que tiene Michelle es que Michelle no tiene esta capacidad todavía en este momento de arrastre para poder ser ella. Yo pienso que lo que podrían buscar los Obama, o si hubieran tenido más tiempo, es buscar otra figura, buscar a Shapiro, el gobernador de Pensilvania, otro gobernador, digamos, mucho se habló del Newsom, el gobernador de California, pero él, la verdad, con lo que sucede en California y con lo que se va a ver después en el transcurso de que si es confirmada Kamala Harris, su relación con Kamala Harris, hay cosas que ellos también están viendo. Entonces, creo que los Obama podrían meter un poquitito la mano para mover, y si no, tendrán que terminar acompañando a Kamala Harris. ¿Ya? Oye, a ver, coloquemos otro pelo en la sopa. ¿Qué ha pasado con Netanyahu? Netanyahu llega a Estados Unidos, ¿ya? Kamala Harris no se reúne con él, ¿ya? Biden, como también le toma un poco de distancia, hace un discurso encendido en el Congreso estadounidense. ¿Ah? ¿Cómo se ve? O sea, y entre medio, tener presente que China hace una jugada diplomática impresionante, digamos, convoca al Fatah, convoca a Hamas, y convoca, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la Autoridad Nacional Palestina, y llega a un acuerdo entre ellos para poder dar viabilidad a un ente negociador. Con la mirada crítica de Arabia Saudita, con la mirada crítica de Rusia, o la mirada atenta, mejor dicho, de Rusia, porque Rusia lo intentó también, pero no resultó. Eh, qué pasó con Netanyahu en Estados Unidos? Yo pienso que Netanyahu pudo haber suspendido su viaje y haberlo atrasado porque llegó en un mal momento, o sea, llegó en un mal momento. Él llega justamente la semana en la que el presidente Biden se vuelve nuevamente a la Casa Blanca, hace su mensaje para que la gente trate de entender por qué él deja la candidatura y que todavía sigue sin contestar muchas preguntas de esas. Entonces llegó en un mal momento político para Washington, muy mal momento político, apoyado por republicanos y por el speaker, el presidente de la Cámara de Representantes. Pero no, y lo pudimos ver, Biden no le prestó mucha atención, Kamala definitivamente ni siquiera llegó. Entonces revela también cómo esta administración ha tratado de manejar la relación con Israel, sin lugar a duda. Y si a eso le agregas lo que tú mencionas, ese momento que China logra mover a todos los actores que pueden estar dentro de un proceso de bajar los conflictos, de generar hasta un movimiento de paz en ese Medio Oriente tan convulsivo, o sea, le puso a Netanyahu
una gestión contra como no la había podido tener antes. Incluso el que las voces dentro de los demócratas en esta administración en algún momento era que Netanyahu tienes que salir para que esto se pueda resolver. Entonces, Netanyahu lo que vino aquí a sentir fue ese momento que ha tenido con esta administración, y como la semana ha estado tan convulsiva, él lo sintió respecto al apoyo que puede tener o de Kamala Harris si fuera confirmada y gana, o la administración demócrata si llegara a ser la ganadora, o de Donald Trump, que él ya sabe cuál es lo que puede recibir. Por eso también Netanyahu tuvo una reunión con el ex vicepresidente Pence, que aunque no representa un ala fuerte ahora en el Partido Republicano, pero revela que el Partido Republicano sí le tiene un apoyo a él que no tiene en la actual administración. Ya, o sea, bueno, ahora recordemos en todo caso que China es el tercer socio comercial de Israel, después de Estados Unidos y Europa. O sea, por lo tanto, China tiene algo que decir en Israel, aunque usted no lo crea, pero digamos, el tema, digamos, como dice Guillermo, es muy convulsivo, qué sé yo, pero muy complejo a su vez porque los, las redes de pulpo que tiene China en todo el mundo son impresionantes desde el punto de vista económico-comercial, y eso, digamos, China está colocando las condiciones para el nuevo presidente de Estados Unidos, quien quiere que sea. Mira, el juego, China se ha mantenido un poco lejos de Rusia, Ucrania, digo, lejos en el sentido figurado, también en el caso Rusia, Israel, Hamas, pero al final termina de hacer sus jugadas, como tú muy bien dices. Muchas veces no entendemos cuál es el interés, o creemos que es un interés de posicionamiento en América Latina, en África, en otros lugares, pero en realidad lo que quiere ser China es un jugador internacional preponderante. Quiere hacer lo que ahora evidencia China respecto a poder sentar y obligar casi a Israel a tener que decir, mire, ¿qué hacemos? Sentémonos, pero le está, digamos, tomando la delantera a los Estados Unidos, al poder diplomático de los Estados Unidos, a su relación con Israel. Entonces, al no aceptar Israel y acercarse a Estados Unidos, posiciona a China. Entonces, me parece que estos días que vienen va a ser una jugada de ajedrez, no solo de Israel, sino de Estados Unidos, en base a lo que se está proponiendo ahora. Mire, ya están todos sentados en la mesa, o se sienta o seguimos en el conflicto. Exactamente. Ahora, a ver, para agregarle paso, para la sopa, porque está muy interesante la conversación, porque finalmente estamos viendo que la elección de Estados Unidos es algo, pero dentro de esta elección de Estados Unidos pareciera estar perdiendo estatura estratégica a nivel global, y de alguna forma China empieza a armar con su diplomacia silenciosa pero efectiva, a armar la solución a los problemas. De ahí es que se piense que la solución de Ucrania también pasa por China. Pero quiero detenerme, todavía no en Europa, en África. ¿Ya? ¿Qué ha significado en la práctica la salida de las tropas, no solamente francesas, sino que también estadounidenses de Níger? Porque estamos hablando, para que usted ubique, de la franja de Sahel, a todo lo que es una franja donde quizás lo más relevante, hay muchos minerales, ya, es el uranio, Mm. ya, que es una franja importante, pero Estados Unidos quedó prácticamente sin influencia, a pesar de que el jefe del Pentágono pueda hacer una reunión con las Fuerzas Armadas allá en África hace una semana atrás. ¿Ya? Pero parece ser que Estados Unidos perdió definitivamente África en términos de influencia, y Francia, bueno, se retiró ya hace rato. Sí, nuevamente revela cómo, sobre todo esta administración, su errática política exterior le ha hecho estarse más lejos de América Latina, pero empezar a perder otros espacios importantes, ya no si tú lo quieres por lo que puede dar África respecto al posicionamiento internacional, sino que realmente lo que juega África, ¿qué es lo que le da África a China? ¿Qué es lo que le da África a Estados Unidos? Entonces, cuando nosotros vemos cómo desde la administración Obama, por no decir demócrata, de ese periodo, se empezó a perder África cuando se empezaron a hacer unas erróneas movidas políticas en la que permite, por ejemplo, que Libia llegue a lo que es Libia, y que nos lleve entonces a entender
qué es lo que está perdiendo Estados Unidos en África y qué es lo que está ganando China en África. Y es lo que nosotros vemos también en muchos movimientos que tuvo en América Latina. ¿Qué es lo que le interesa a China? Es cómo se posiciona al interno para poder después en lo externo poder hacer unas negociaciones. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste silenciosamente, ha sabido moverse. De repente el posicionamiento de Estados Unidos le requiere tomar preocupación en otros lugares geopolíticos. Entonces, como esta administración ha ido en estos temas que ya sabemos que tiene su importancia, deja por un lado el tema que China tiene para sí respecto a recursos, influencia política para después tomar otros temas, pero le deja a Estados Unidos una referencia de que su influencia mundial, internacional, global, cada vez la vemos más reducida, que es como dice el presidente Donald Trump. Ya no nos respetan. El presidente Donald Trump dijo, incluso se lo dijo en el debate al presidente Biden, usted lo que ha hecho es que no nos respetan en el mundo ahora. Creo que la visión que están teniendo aquí en Estados Unidos ya es también, hemos perdido la influencia y no nos respetan. Ya, y ahora vamos a Europa. ¿Cómo está Europa? Porque Europa finalmente, la Unión Europea tiene que estar lidiando ahora con Víctor Orbán y no solamente con él es la cabeza visible, pero es evidente de que hay países dentro de la Unión Europea que requieren y exigen en cierta forma, imperativamente, que tiene que negociarse la paz con Ucrania, porque Europa necesita paz. Entre medio, que si bueno, la Unión Europea queda en manos de los socialdemócratas y democristianos y liberales, digamos, y los grupos más ultra, que ahora están más dentro del espacio político como que es europeo, la ultraderecha, como se le conoce normalmente, pero estamos hablando de una ultraderecha institucional, como el caso de Le Pen y particularmente Meloni en Italia. Digamos, ahora ellos, Europa no parecía estar totalmente de acuerdo. Borrell, digamos, de que el comisario de la Unión Europea sigue en la misma línea de Biden, que lo dijo en su discurso del miércoles en la noche, de que Rusia es el enemigo. Pero hay otros países que no piensan lo mismo, pero también están preocupados del liderazgo. Es el caso del acuerdo digamos, de una alianza militar entre Gran Bretaña, qué sé yo, perdón, entre Francia y Alemania. Y una Gran Bretaña que está ahora en la centroizquierda y que pretende retomar relaciones diplomática con la Unión Europea. Lo que vemos en Europa es que el desgaste interno que está teniendo la Europa misma no la hace terminar de posicionarse en el conflicto con Rusia, y creo que a la larga lo mira con gozo, por decirlo de esta manera, Putin, porque al final dice, bueno, estos mismos no terminan de ponerse de acuerdo, ellos mismos, el tema Orbán, toda una serie de cosas que nosotros vemos en este proceso europeo, desde mi punto de vista también muy errático respecto al mover de lo que ellos quieren, no solo en la política exterior, sino que lo que vienen arrastrando respecto a cómo los socialistas, toda esta ala de izquierda, ha tratado de mover en Europa, y cuando se han levantado y desde mi punto de vista, cada vez ganan un mayor peso poco a poco, aunque lo haya perdido en Gran Bretaña. Pero ¿qué va a pasar cuando se revierta nuevamente Europa a la derecha? Yo no le llamo ultraderecha, yo tal vez le llamaría una nueva derecha, o simplemente derecha como le llamamos a la otra izquierda. ¿Qué pasaría en el futuro cercano cuando vaya a darse este cambio o no se vaya a dar? Y si no se da, ¿qué es lo que puede pasar? Es lo que estamos viendo ahora en el tema Olimpiadas en Claro. París, digo, ahora que van a empezar las Olimpiadas en París. ¿Cuál es la mayor preocupación, como pasó en el partido Marruecos-Argentina? ¿Por qué? Porque el 80% de los que estaban en el estadio eran marroquíes que viven en Francia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Es quiénes son los que van a llegar a tomar las decisiones en Francia, o sea, en Europa misma, cómo el tema inmigración vaya a llegar a ser tan protagónico en Francia en el futuro cercano, que
no termina Europa de saber a dónde va, qué es lo que quiere y menos aún quiénes son ahora, porque en realidad ya no saben quiénes son. Desde mi punto de vista, Europa ya no sabe quiénes son. Hemos visto cómo la identidad europea misma se ha ido perdiendo por una inmigración, pero que ha sido de unas dimensiones que tal vez uno cuando no ha ido a Europa no tiene, no pervive esas dimensiones. Entonces creo que Europa ha tenido un desgaste que lo aprovecha Donald Trump en lo que dice respecto a hacerse cargo Europa de lo que se tiene que hacer cargo, pero creo que sus problemas internos son muy grandes como para hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Lo intentaron sí positivamente ahora con el tema OTAN y previendo la ganancia de Donald Trump, pero creo que a Europa le falta todavía mucho para estar posicionado como para ser un actor fundamental y creo que China lo ha tratado a veces más que Europa misma en ponerle fin a Rusia con Ucrania, por decirlo de esa manera. Sí, no, es impresionante. O sea, yo creo que estamos en todo un proceso de cambio y transformación. Digamos, bueno, algunos dicen estamos en un punto de cambio civilizacional. Ya estamos cambiando el modo de sociedad, todo el modo de producción, todo. Y yo no sé si Huntington, si estaría vivo Huntington, cuál sería, digo, pensando en su libro, en el libro de Huntington, cuál sería el posicionamiento de Huntington cuando él nos dijo antes, mire, va a haber un cambio cultural, un cambio que va a hacer ver las cosas de una manera diferente y es lo que estamos viendo. No sé si llega más rápido de lo pensado, más tarde, pero lo que tú dices, estamos viendo un cambio que a muchos o no terminan de entender y lo que viene va a hacer que se generen todavía unas mayores dinámicas en las relaciones internacionales. Sí. Ahora, ya nos va quedando poco tiempo, Guillermo, se pasa volando el tiempo conversando, pero mira, no ha pasado siempre en todo caso, pero ya, Venezuela, este domingo hay elecciones en Venezuela. A ver, te contextualizo, o sea, digamos, los dos candidatos, hay 10 candidatos, pero los dos principales, Edmundo González, que representa a la oposición, es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha señalado de que habrá un río de sangre si él pierde, o un baño de sangre, perdón, no un baño de sangre, que si él pierde. Hay como 630 observadores electorales, que son todos amigos de Maduro, en la realidad. De hecho, prohibió el acceso de observadores de la Unión Europea, es decir, para Y poder se ver la lo elección. prohibió Alberto Fernández también. Sí, Oiga, pues, a que el expresidente argentino que fue ¿verdad? invitado por el Consejo Nacional Electoral, él le mandó una carta diciéndole sería bueno que mejor no vinieras y la reacción que le tuvo a Lula. Digo, pensando en lo que tú dijiste, También, habrá un baño de sangre si no gano. claro. Entonces, digamos, cómo se ven, a ver, ¿cuáles son los escenarios que tú ves? Porque yo diría que está la posibilidad de que, digamos, realmente gane la elección, otra que no lo respete, otra que haya fraude, en fin, ¿cómo ves tú el escenario en Venezuela? Porque además, digamos, y de Venezuela quiero derivar un poco qué es lo que pasa en América Latina, porque tenemos el desorden, o sea, la desintegración es la realidad. Sí, y lo miras ahora en esto de la desintegración hecha realidad porque antes se apoyaban entre ellos mismos, digo, cuando uno pensaba, o si era el CELAC, era Puebla, era el socialismo del siglo XXI, era, no sé cómo lo puedo llamar, pero el posicionamiento de Lula, primero el presidente de Brasil, la respuesta de Maduro, el que no deje entrar a Fernández, que antes era el que le apoyaba, creo que la situación en Venezuela ya está llegando a un punto en el que está requiriendo el posicionamiento que no sé si se puede dar respecto a América Latina, y no solo América Latina, digo, todos los organismos internacionales, pero que al final no sé si se pueda dar si no es que hubiera un baño de sangre, y aún si lamentablemente si hubiera un baño de sangre, pero es lo que tú decías respecto el escenario es que, según como dicen las encuestas, gane Edmundo González, y no por 2 o 3 puntos, sino por una diferencia sustancial, y que él no lo llegue a aceptar y genere ese baño de sangre. El otro es que se haga un fraude, se gane, pero que ahí hay otro, dentro de ese yo veo dos escenarios. Uno, que pues la gente diga, bueno, no se puede hacer nada y ganó, o que la otra realmente se provoque ese levantamiento social en Venezuela que haga que haya un baño de sangre, pero ya no
Digo, ya no motivado porque él no ganó, sino motivado porque ganó, pero el movimiento social está para no aceptar eso. Lo otro es que haya el fraude, gane y todo quede tan tranquilo como supuestamente está. Entonces, el problema es que la narrativa de Maduro ahora está mucho más radical que hace 4 o 5 años. Entonces sí preocupa cuál puede ser de los resultados o de los escenarios, porque yo sí creo que puede ganar la oposición y creo también que si ganara Maduro, el levantamiento social ahora está más dispuesto que años anteriores. A ver, te voy a hacer una pregunta complicada. La verdad es que yo creo que es importante, dado lo que digamos, nos dedicamos. ¿Cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad? ¿Estarían en condiciones de poder apoyar ese levantamiento social o poder colocar un párale a un fraude o decir, ¿sabe qué? Esto está, o sea, eh, porque te pregunto esto porque Maduro ha sido consistente en plantear de que hay una conspiración y esa conspiración está dentro de las Mm. Fuerzas Armadas. Hay muchos oficiales subalternos de grado de coronel, incluso un general en su minuto, presos por acusados de conspirar. ¿Cuál es, digamos, y los dos conocemos a muchos venezolanos además, pero digamos, cuál es tu percepción, y de modo tu percepción, porque la verdad es que digamos, es evidente que si hay un cambio de régimen en Venezuela, tiene que ser con la participación de las Fuerzas Armadas, o sea, no es imposible. Mira, las últimas declaraciones del ministro de Defensa a mí me sorprendió, yo no sabía, no sé todavía si es fake news, si es verdaderamente, pero él dijo, ¿qué pasaría si perdemos? Nos vamos y tratamos de regresar después. Digo, si las Fuerzas Armadas lo ven desde esa perspectiva, si perdemos, nos vamos, siendo, siendo la respuesta desde el sentido de pertenencia que tienen las Fuerzas Armadas con Chávez y Maduro, pero si verdaderamente, como tú dices, el papel de las Fuerzas Armadas es decir, hay que acatar, chao, pienso que se daría una salida negociada, porque son 6 meses para que tome posesión el que gane, pero habría una transición muy negociada, demasiado negociada, pero con visores desde las Fuerzas Armadas como unos visores de lo que se puede llegar a hacer, sabiendo que también esto va a requerir un reposicionamiento de las Fuerzas Armadas, pero como tú dices y tienes razón, creo que las Fuerzas Armadas van a terminar siendo unos actores sustanciales en lo que pueda pasar, porque si él dice un baño de sangre, es evidente que vendría también del apoyo de las Fuerzas Armadas a aquellos que se subleven contra la misma ciudadanía. Entonces, la decisión misma de las Fuerzas Armadas, creo que él asiente y por eso siempre dice que la rebelión viene de las Fuerzas Armadas. Él sabe también que el desgaste no es solo de la ciudadanía, porque al final de cuentas son ciudadanos los que están dentro de las Fuerzas Armadas y son las familias de ellos las que están viviendo el tiempo que está viviendo en Venezuela. Entonces, es muy buena tu observación respecto a que hay que hablar de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Para mí van a ser actores sustanciales en la transición que se pueda dar en Venezuela. ¿Sí? Mi querido amigo, nos quedan 2 minutos, pero digamos, desde Washington, Guachito, como decía mi hija, desde Washington, ¿cuál es la fotografía de América del Sur? Porque tenemos, bueno, estamos en Venezuela, al lado, como un poquito más abajo está Colombia, para qué hablar, está Ecuador, está Perú, está Bolivia, está Chile, está Argentina, está Paraguay, está Uruguay, ahí volvemos a Brasil. ¿Cuál es la fotografía que tú ves, digamos, de América del Sur hoy día? Que es muy distinta a la fotografía que veíamos hace algunas décadas de América del Sur. Claro. Claro, mira, yo miro una fotografía en la que se mira un triángulo, por decirlo, un triángulo a partir de Argentina, Paraguay, Uruguay, que esto lo que trata es de darle un respiro y cierto, está Ecuador, que todavía Ecuador puede decirse que no está en este contexto rojo, si se puede llamar así. Yo miro ese triángulo verde, Argentina, Paraguay y Uruguay, que puede ser también un factor muy determinante si ganara Donald Trump para que se genere una política de mayor interés. Repito nuevamente, siendo sus últimos 4 años, creo que cambiaría mucho esta visión hacia América Latina y se puede tener un soporte desde Javier Milei, Paraguay y Uruguay. Entonces,
sí veo este movimiento y como se mira aquí, va a ser muy determinante estas elecciones de Venezuela porque esto le va a permitir también una decisión a Estados Unidos de más intervención, menos intervención, pero creo que lo que se mira es, yo veo, empieza también otro cambio pendular de demasiado rojo a creo que vamos a empezar a ver más verde otra vez en América del Sur. No, bien. Oye, mi querido amigo, digamos, muchas gracias por la disposición, digamos, y creo que ha sido una estupenda entrevista, además, para poder aclararle a muchos de los que nos siguen, digamos, temas mucho más de fondo y mucho más, digamos, mucho más analíticos para que reflexionen y tengan la oportunidad justamente de poder conversar sobre estos Mm. temas, porque en la medida que conversamos entendemos mucho más, ¿no? Claro, creo que en estos tiempos es tan rápido que se dan los cambios que los análisis que hacemos hace una semana, 2 semanas, lo que conversamos hace un mes, deja de tener vigencia y hay que estar haciendo análisis rápidamente porque las cosas, y aquí en Estados Unidos, no te digo, aquí en Estados Unidos han cambiado y de aquí al 19 de agosto van a cambiar también muy rápido. Siempre es un gusto poder estar contigo haciendo estos análisis. Muchas gracias, Guillermo Pacheco, desde Washington, conversando sobre lo que es la realidad, para que usted tenga un tema de conversación el fin de semana con su hijo, sus familiares, sus amistades, y pueda justamente mirar el mundo desde Chile hacia el mundo y entender cómo se ve Chile desde el mundo. Y eso es importante, los cambios son relevantes, así que usted converse. La democracia se fortalece dialogando. Y el diálogo hay que hacerlo así, con información, con datos, con análisis y con toda esa perspectiva que nos entrega en este caso Guillermo Pacheco desde Washington, a quien agradecemos nuevamente, y a usted, que le agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.